Es una de las historias más sagradas de la humanidad. Es la historia de Jesucristo. Más de 2 millones la veneran como la verdad del Evangelio. Pero, ¿y si no conocemos toda la historia? ¿Y si más información sobre la vida de Cristo estuvo enterrada durante siglos? Una serie de extraños manuscritos han sido desenterrados, y estos podrían darnos una imagen de Jesús completamente diferente. Un Jesús inclinado al deseo, un Jesús capaz de odiar, un Jesús dispuesto a matar. ¿Por qué querrían los cristianos mostrar a un Jesús violento que asesinaba gente? ¿Quién escribió estas escandalosas historias? ¿Y nos dicen estas algo sobre la vida de Jesús? ¿En dónde enseñó Jesús esto? ¿De dónde salió esto? Es hora de explorar el significado de estos sorprendentes documentos, de descubrir qué se puede aprender de estos antiguos textos y de averiguar si la descripción bíblica de Jesús está incompleta. La vida secreta de Jesús. La cristiandad es la religión más grande y organizada de la tierra. 1 de cada 3 personas es miembro. Sus iglesias se encuentran en todos los continentes, incluso en la Antártica, y su legado se remonta a hace 2000 años. La historia se encuentra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La cristiandad ve estos textos como las primeras y más fieles representaciones de la vida de Jesús. Pero, ¿y si hay más? ¿Y si algo se quedó sin contar? Algo considerado tan escandaloso que fue denunciado como blasfemo por la Iglesia primera. Varios de estos evangelios han sido encontrados y muestran una imagen inesperada de Jesús. Los autores de estos manuscritos eran escribas desconocidos que trabajaron en los 3 siglos posteriores a la muerte de Jesús, posiblemente promoviendo sus propias versiones de la cristiandad. Sus evangelios fueron considerados heréticos, pero alguien creyó que valía la pena guardarlos. Al sur de Egipto, alguien, posiblemente monjes del lugar, envolvió los textos en piel, los metió en un jarro de barro y los enterró muy profundo en el desierto. Quizá pensaron que algún día, de algún modo, los escritos verían la luz del día. Y más de 1600 años después, así fue. En 1945, un granjero que buscaba fertilizante hace un descubrimiento sorprendente. El jarro de barro con las otras historias sobre Jesús. Los libros están escritos en idioma copto, posiblemente copias de traducciones en griego antiguo. La datación por radiocarbono coloca estos documentos entre los siglos III y IV. Su autenticidad no está en discusión. Es lo que está escrito en los documentos lo que crea controversia. Se conocen como los manuscritos de Nag Hammadi y quizás sean uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. En el Cairo, expertos en religión y arqueólogos descifran los textos minuciosamente. Un proceso que continúa hasta hoy en día. Entre más saben sobre los documentos, más se sorprenden. Los manuscritos de Nag Hammadi, junto con historias de otros textos antiguos, describen un sistema de creencia muy diferente al de la cristiandad ortodoxa. Historias insólitas sobre Jesús, historias sobre una adolescencia y una juventud desenfrenadas, incluso historias que representan una posible relación con una mujer. Estos manuscritos ofrecen un nuevo y sorprendente aspecto sobre la vida de Jesús, desafiando preceptos antiguos y básicos de la Iglesia.
No les interesa contarnos sobre Jesús, el personaje histórico. Les interesa más contarnos sobre cómo pensaban que era Jesús, la trascendencia de Jesús. Y Jesús es más un filósofo, un revelador de sabiduría, no el rabí, profeta o salvador que conocieron sus contemporáneos. Los manuscritos de Nag Hammadi son solo algunos de los textos no canónicos llenos de sorprendentes afirmaciones. Comenzando con el nacimiento de Cristo. Un manuscrito se llama El Protoevangelio de Santiago, una colección de historias transmitidas a través de siglos. Reescribe la historia del nacimiento para enfatizar la pobreza de Jesús, la castidad de María y la maravilla del nacimiento del Hijo de Dios. Por ejemplo, Jesús no nació en un establo, sino en una cueva. Y su padre, José, era un frágil anciano con varios hijos de una esposa anterior. La edad tan avanzada de José garantiza que María permanezca virgen. El efecto de volver a contar la historia de esa manera, con José tan anciano, casado previamente y con hijos, permite que María permanezca pura y que José esté todavía más alejado de María. José permanece en la historia, pero no se mete a la cama de María. En esta historia, antes de que lleguen a Belén, María va a dar a luz y lo va a hacer en la cueva. Pero José no quiere ayudar en el parto, así que corre a buscar a una partera. Y cuando lo hace, de pronto presencia un milagro. En el Protoevangelio de Santiago, José dice: Vi las nubes sorprendido, y las aves del cielo se detenían en medio de su vuelo. Vi hacia el suelo, y vi una mesa puesta, y había gente sentada alrededor. Sus manos estaban sobre la mesa, pero no se movían para comer. Tenían la cara levantada. José encuentra a la partera y la lleva con él a la cueva. Pero el niño ya había nacido. Y ven al niño que camina hacia su madre. El Protoevangelio afirma que el recién nacido Jesús camina hacia su madre y comienza a amamantarse. Es una historia que sorprende a muchos estudiosos, pero para otros el Protoevangelio ayuda a aclarar las dudas sobre el primer día de Cristo. De cualquier manera, un mensaje del Evangelio es claro: intentar entender los poderes de Cristo, incluso de niño, podría desafiar toda lógica. Estos textos intrigan a muchos estudiosos. Algunos ven estas historias como eslabones perdidos que intentan representar a un Jesucristo más místico. Para otros, son cuentos que dicen más sobre sus autores que sobre el Jesús histórico. Pero las preguntas continúan persiguiendo a los estudiosos de la Biblia. ¿Por qué fueron escritas estas historias y por quién? Al comienzo del siglo XXI, muchos expertos creen que ellos reflejaron el caótico ambiente en el que nació la cristiandad. En los siglos II y III, probablemente cada cristiano tenía una opinión sobre Jesús de Nazaret. Estas otras historias, ya sean realidad o ficción, pudieron ser el medio por el cual la gente aceptó a Jesucristo, el hombre, el profeta, el Hijo de Dios. Las opiniones iban desde lo tradicional hasta lo extremo. Algunos grupos afirmaban que habían 36 dioses. Algunos grupos afirmaban que habían 365 dioses. Y todos estos grupos se hacían llamar cristianos y sostenían que sus puntos de vista eran los legítimos. Hay historias que dicen que Jesús estaba muy cerca de una mujer, de que Jesús escapó de la crucifixión, de Jesús resucitando como un gigante. Un evangelio desenterrado en Egipto en 1896 afirma que el discípulo más cercano de Jesús era una mujer. El texto, el cual se le atribuye a María Magdalena, insinúa una relación más íntima con Jesús. Otro de los textos perdidos es el evangelio de Judas, el traidor de Jesús.
En este sorprendente documento, Judas es representado como un héroe por entregar a Jesús a las autoridades. Este evangelio dice que Jesús le dijo a Judas que lo hiciera, y que Judas sería favorecido por hacerlo. Algunas personas simplemente rechazan estos textos. Dicen que son herejías y desearían que los regresáramos a los hoyos donde estaban. Y creen que son otra manifestación del diablo que anda otra vez afuera para descarriar a la gente. La investigación que intentaba saber quién escribió estos textos llegó al corazón de la confusión política y religiosa que siguió después de la muerte de Jesús. El antiguo Medio Oriente se encontraba entre corrientes religiosas y filosóficas, judaísmo, estoicismo y la fe egipcia y siria. Uno de estos movimientos era una secta revolucionaria llamada los gnósticos. Muchos gnósticos se consideraban cristianos. La palabra en griego para conocimiento es gnosis, y estas personas se conocían o se hacían llamar gnósticos. Para estos cristianos, Jesús era un Salvador divino traído de más allá desde los límites del universo material. Su cuerpo era un disfraz terrenal que alojaba un espíritu divino. Parte del problema de la iglesia era decidir quién era Jesús, hasta qué punto era un ser humano, hijo de un hombre, y hasta qué punto era un ser divino, el Hijo de Dios. Muchos gnósticos se acercaron a la figura de Jesús, a sus lecciones de amor, de caridad y de tolerancia, un maestro del conocimiento secreto. Pero los gnósticos estaban en desacuerdo con el concepto tradicional de que Cristo debía morir por nuestros pecados. Los gnósticos y otras sectas cristianas querían explorar sus propias versiones de Jesús y comenzaron a escribir sus propias historias. Vamos a escribir nuestra propia historia. Olvidemos lo de la cruz, que es algo feo, y enfoquémonos en su sabiduría espiritual, que es lo que nos ayuda todos los días. No nos pidan que tomemos una cruz y lo sigamos, eso es pedir demasiado. Queremos un Jesús que podamos manejar, no un Jesús que nos maneje a nosotros. Mientras los expertos descifran los inusuales manuscritos, las diferencias se vuelven más claras. Cada página sugiere volver a meditar sobre lo que ya sabemos sobre Jesucristo. Por primera vez, seguimos los pasos de Cristo el niño e incluso del rebelde adolescente. Los expertos creen que estos son textos antiguos auténticos, pero lo que significan podría ser para siempre un desafío. Cada uno de los textos sobre Jesús está lleno de sorpresas. Un manuscrito, el Protoevangelio de Tomás, es una colección de historias que muestran a un niño inmaduro mostrando sus poderes sobrenaturales. El protoevangelio de Tomás comienza con una escena con Jesús jugando junto al río en el lodo. Jesús jugando en el lodo. Se está mostrando como un creador, como Dios que jugaba con el lodo. En el Génesis, cuando creó al primer ser humano. Pero en la orilla del río, Jesús no creó a Adán a su semejanza. Creó algo completamente diferente. Forma unos gorriones con el lodo. Y mientras lo hace, un judío pasa por ahí y se enoja al ver que lo hace. Porque es el Sabbat. Jesús está violando el Sabbat. Está trabajando en el Sabbat. Esto anuncia lo que sucederá más adelante en su vida, cuando enfrenta esas controversias sobre la observancia del Sabbat. El hombre va a decírselo al padre de Jesús, y José aparece en la escena, y ve a su hijo, ve los gorriones hechos de lodo y se enoja, y le dice a Jesús, ¿qué hiciste? Has violado el Sabbat. Jesús responde dando unas palmadas, y los gorriones de lodo comienzan a volar, y se van volando. Es el primer milagro descrito en este evangelio. Una historia para ilustrar las habilidades místicas parecidas a las de Dios, de Jesús niño.
Así que destruye toda evidencia de alguna mala obra. Muestra que Jesús puede crear vida, que posee poderes divinos y resuelve el problema de estar trabajando en el Sabbat. Él es el Señor del Sabbat, aunque solo tenga 5 años. Lo que sigue en el protoevangelio de Tomás es casi imposible de creer. Este evangelio afirma que el Hijo de Dios es capaz de quitar la vida. Él tiene un mal carácter, así que cuando Jesús se enoja hay que tener cuidado porque te podría dar una golpiza por su mal carácter. De acuerdo con este texto, Jesús deja lisiado al Hijo del Hombre que se quejó porque Jesús había violado el Sabbat, diciendo: Quedarás como un árbol sin raíces, sin frutos. Y el niño se desvanece en su presencia. Luego llegan los padres del niño lisiado y se lo llevan cargando, lamentándose, preguntándose qué clase de niño puede maldecir a alguien así. Este evangelio relata otros inquietantes incidentes sobre el joven Jesús, un niño que no solo es poderoso, sino que además se enoja con facilidad. Jesús va caminando por la calle de Nazaret y otro niño le da un empellón en el hombro, por accidente, y esto irrita a Jesús. Voltea y le dice al niño: no llegarás muy lejos. Este evangelio afirma que el niño golpeado por Jesús cayó al suelo muerto. ¿Por qué querrían los cristianos mostrar a un Jesús violento que mata a la gente y la deja lisiada? No estoy seguro de que haya una buena respuesta para eso. Algunos expertos creen que esta oscura representación de Jesús se debe a la lucha por comprender el infinito poder de un ser divino, especialmente de uno que anda por las calles como un niño. Es importante recordar que Jesús había muerto unas generaciones antes de que estos textos fueran escritos. El recuerdo sobre él aún estaba fresco, y la necesidad para entender su vida fue muy poderosa. Es el Jesús que imaginaron los cristianos de los siglos 3 y 4, porque queremos saber cómo era Jesús cuando era pequeño. Jesús es el Hijo de Dios, es todopoderoso y es inteligente. ¿Cómo era de pequeño? Los evangelios no nos dicen mucho al respecto. ¿Practicaba sus poderes hasta que le salía bien? ¿Está el evangelio de la infancia de Tomás tratando de mostrarnos una versión temprana del Jesús que regresará el día del juicio? En la teología tradicional cristiana, la gente que no acepta a Jesús, quien no esté con Él, serán lisiadas, asesinadas y destruidas cuando Jesús regrese, el día del juicio. De alguna manera lo había anunciado cuando tenía 5 años. Tal vez al representar a Jesús el niño como Jesús el juez final, es una forma de alentar en el lector una veneración más devota hacia Dios. Tal vez intentaban expresar qué tan importante era esto, cuál es nuestra relación con Jesús, que es importante cómo tratemos a este niño y cómo lidiemos con él. Por lo menos 3 veces en el evangelio de la infancia de Tomás, el joven Jesús hace los mismos milagros que después hace siendo adulto. Resucita a los muertos. El primer incidente sucede cuando el amigo de Jesús, Zenón, se cae del techo. La gente de Nazaret, que ya le temía al violento Jesús, creía que Jesús había matado al niño. Zenón está en el suelo. Sus padres salen de inmediato. Ven a su hijo muerto y a Jesús en el techo. Y creen que ha vuelto a hacer lo mismo. Acusan a Jesús. Le dicen: eres problemático. Tú lo empujaste. Jesús responde: yo no lo empujé. Él se arrojó. No tuvo cuidado. Brincó del techo y murió. Los aldeanos creyeron que Jesús lo había hecho porque ya había estado golpeando a los niños de la aldea que lo molestaban. Jesús intenta defenderse, enojado por ser acusado de matar a su amigo. Y grita: Zenón, yo te empujé. Zenón resucita y dice: no, Señor, tú no me empujaste, tú me has levantado.
Jesús, el niño biónico que puede saltar del techo, aterrizar en el suelo y resucitar a un niño para que diga la verdad. Los expertos dicen que esta historia fue un intento de los autores por mostrar la transformación del joven Jesús, que conforme crecía, comenzó a notar que podía utilizar sus poderes para hacer el bien. Otro ejemplo en donde Jesús usa sus poderes para devolver la vida está en una historia donde una madre se lamenta porque su hijo ha muerto. Cuando Jesús escucha llorar a la madre, va hacia el niño, lo toca en el estómago y dice: Yo te mando, niño, que no mueras, sino que vivas y te quedes con tu madre. Cuando el niño regresa a la vida, Jesús le dice a la madre: Tómalo, dale leche y acuérdate de mí. Algunos estudiosos creen que la redención de Jesús, de adolescente asesino a dador de vida, fue un intento de los autores por mostrar la madurez de Jesús. Ya está consciente de quién es Él, de lo que es capaz y hacia dónde se dirige su vida. Mucha gente cree que los evangelios de la infancia no son más que interpretaciones creativas de la Biblia, resultado de una nueva y convincente doctrina del siglo II, pero no necesariamente visiones precisas de la vida del joven Jesús. Estos evangelios de la infancia son romances cristianos. Son entretenidos, disfrutables y son muy divertidos. Muchas de las historias de los evangelios de la infancia son cuentos sencillos que no tratan de asuntos de vida o muerte. Una historia conocida del evangelio de la infancia de Tomás describe cómo Jesús trabajaba con su padre, José, en la carpintería. Creo que una de las historias más divertidas en el Evangelio de la infancia es donde Jesús vive en Nazaret. Es hijo del carpintero. El cuento narra que José no era muy buen carpintero. José es contratado por un hombre rico para hacer una cama. Esto significa dinero para la familia. Es un trabajo importante, pero desafortunadamente José comete un error. José corta la madera muy corta y no tiene dinero para reponerla. Pero su joven hijo le dice que no se preocupe. Jesús usa sus poderes para agrandar la madera, regresándola al tamaño que tenía. Ahora el tamaño es perfecto y José está muy contento. Una vez más vemos el poder de Jesús, incluso siendo un adolescente. En algunos casos, los textos perdidos y la Biblia cuentan la misma historia. Por ejemplo, cuando Jesús tenía 12 años, visita el templo en Jerusalén. Algunos estudiosos creen que esta correlación podría confirmar la validez de los manuscritos perdidos. Otros dicen que la historia de Jesús en el templo es tan común que está registrada en la Biblia en el Evangelio de Lucas que no prueba nada, excepto que se usó a Lucas como fuente. No es fantástico. Jesús no hace volar pichones hechos de barro, no reprende a nadie, no resucita a un niño muerto. Solo está en el templo discutiendo sobre las Escrituras y sobre teología con los maestros de la ley. El misterio sigue sin resolverse. ¿Son estas historias sobre Jesús reales o son adornos creativos? ¿Es posible que sus primeros años hayan estado llenos de enojo, represalias y piedad? Uno de los textos apócrifos no solo habla de la niñez de Jesús, de hecho intenta aclarar las dudas de su vida, entre las edades de 12 y 30. Esta moderna e inusual narración cuenta la increíble historia de un viaje de Jesús, un viaje fuera de Galilea, al Himalaya. Algunas versiones de la vida de Jesús se apartan del mundo de Judea en los siglos II y III. 1887, al norte de la India. Los años perdidos de la historia de Jesús toman un giro inesperado. La historia comienza en la remota aldea de Leh, donde un escritor ruso llamado
Nicolás Notovich, se rompe un pie al caer de su caballo. Los monjes budistas de un monasterio cercano lo salvan. Los monjes le dicen a Notovich que poseen unos textos antiguos que detallan la vida de un santo llamado Isa, que pasó por ahí siglos atrás. El guía de Notovich traduce los textos al ruso y Notovich pronto se da cuenta de que Isa no era un predicador cualquiera. Concluye que ese santo era Jesús y que estos son los relatos de los años perdidos. Uno de los grandes misterios y uno de los grandes puntos de especulación sobre la vida de Jesús es lo que hizo cuando tenía entre 12 y 30 años. La gente piensa que no se sabe nada sobre esos años. Incluso el nombre del profeta del Himalaya es una pista. Isa significa Jesús en muchas lenguas del Oriente. ¿Es posible que sea verdad? ¿Viajó Jesucristo a uno de los lugares más remotos de la tierra para aprender de los místicos? De acuerdo con Notovich, los textos dicen que Isa pasó 6 años en la India viviendo con los brahmanes, los máximos sacerdotes de la religión hindú. Algunas personas creen que hubo alguna conexión con esos maestros de diferentes religiones, que Jesús pudo haber tomado algunas de sus ideas místicas del hinduismo y del budismo. Las palabras usadas en las enseñanzas de Isa son similares a las de los evangelios del Nuevo Testamento. No adorarás a los ídolos. No te considerarás de los primeros. No humillarás a tu vecino. Ayudarás al pobre. Ayudarás al débil. No le harás mal a nadie. No desearás lo que no posees y lo que es poseído por otros. Pero de acuerdo con los textos de Notovich, la historia de Isa toma un giro inesperado. Desobedece a sus mentores hindúes y predica entre las clases bajas, algo prohibido en el sistema de castas de la India. Los sabios se ponen en contra de Isa y conspiran para matarlo. Isa, o Jesús, se entera del plan y huye. Notovich se cura de su herida y regresa a casa, pero en su maleta lleva bien envueltas las traducciones de los textos. Afirma que son una prueba innegable, que resuelven uno de los grandes misterios de todos los tiempos, el paradero de Jesús durante esos años perdidos. Notovich publicó el material en 1894. El libro se tituló Los años perdidos de Jesús. Pero los estudiosos modernos no están convencidos. La idea es atractiva y vale la pena examinarla, pero no hay evidencia histórica de que Jesús fue a aprender de los maestros budistas o hindúes. Muchos historiadores creen que Jesús nunca se alejó mucho de la antigua Galilea y de su hogar en Nazaret. Esos años no son años perdidos. Jesús no estaba perdido en ningún sitio. La idea de esos años perdidos la ha creado la literatura, las historias que se han contado. Pero la gente especula, ¿dónde pudo haber estado Jesús? ¿Qué hizo durante esos años? Yo creo que debió haber estado en casa trabajando con su padre, quizá haciendo trabajo de carpintería o algo parecido. Pero hay un hueco innegable en la historia de Jesús. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento describen acontecimientos de cuando Jesús tenía alrededor de 30 años. En otras palabras, la vida temprana de Jesús está en blanco. No sabemos cómo ni dónde vivió Jesús durante esos años. ¿Era un estudioso errante que buscaba la sabiduría lejos? ¿O un aprendiz de carpintería que trabajaba con su padre en casa? El registro histórico está incompleto.
pero muchos estudiosos creen que Jesús nunca se alejó de su hogar. El Jesús histórico era un judío galileo. Pertenecía al movimiento de Juan el Bautista. Era un movimiento de restauración. Fue una época que percibía que Dios se ocupaba de Israel de una forma nueva y especial. El mandato de Dios se acercaba. Significaba que el mandato de Satanás se había alejado. Durante esta época de exploración religiosa, Jesús se traslada constantemente para predicar sus nuevas noticias a aquellos que lo escuchan. En los últimos años de Jesús, María Magdalena estuvo a su lado y su historia ha causado controversia recientemente. La Biblia menciona a María Magdalena 18 veces. Ella es, sin duda, uno de los personajes más importantes y provocativos de las Escrituras. Y dos evangelios apócrifos, el Evangelio de María Magdalena, encontrado a finales del siglo XIX en la tumba de un monje, y el Evangelio de Felipe, que forma parte de los manuscritos de Nag Hammadi, insinúan una sorprendente relación entre Jesús y María Magdalena. Ahora, con textos como el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, tenemos una idea clara de que esta figura pudo haber sido un discípulo más importante para Jesús de lo que la gente imagina. Pudo haber estado muy cerca de él. Pudo haber sido una de sus discípulas más cercanas, tal vez su discípula amada. ¿Pudo haber sido María Magdalena la amiga y seguidora más cercana de Jesús? De acuerdo con el Evangelio de María Magdalena, es ella quien conoce la mente de Jesús mejor que los otros discípulos. Es María Magdalena la que conoce los secretos de Jesús. Los otros discípulos le dicen, cuéntanos sobre Jesús, dinos cosas que nosotros ignoramos. El Evangelio de María Magdalena dice: Pedro le dice a María Magdalena, hermana, sabemos que el Salvador te amaba a ti más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador, lo que recuerdes, lo que sabes y que nosotros ignoramos, lo que no hemos escuchado. María responde, lo que ustedes no saben, ya se los revelaré. El Evangelio de María Magdalena y el de Felipe sugieren que María Magdalena era la confidente más cercana de Jesús, pero la mayoría de los estudiosos no están convencidos. Está de moda hablar de María Magdalena como si hubiera sido la amante de Jesús o su esposa, incluso la madre de sus hijos. Eso no está basado en información histórica legítima y creíble. Los gnósticos que escribieron estos textos debieron pensar que Jesús y María Magdalena sostenían una relación íntima. De acuerdo con los gnósticos, cuando Jesús besó a María Magdalena, compartió con ella los secretos del cielo. Pero un problema en descifrar el significado de los evangelios es la condición en la que están. En el caso del Evangelio de Felipe, el papiro se está deshaciendo y está lleno de hoyos. Debido a eso falta la palabra clave que describe dónde besó Jesús a María Magdalena. Algunos sugieren que la besó en la boca, pero pudo haber sido en la mejilla, la frente, la mano, la oreja, la nariz. No sabemos qué palabra era esa. Se ha dicho mucho sobre ese beso. Se ha usado como base para sugerir que hubo intimidad, una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Si tuvieron o no una relación íntima física, no está claro. Con tan poca evidencia de los textos gnósticos incompletos, el probar que existió una relación es algo difícil, pero un capítulo de la vida de Jesús está bien documentada tanto en los evangelios canónicos como en los extracanónicos. La historia de su brutal tortura, su crucifixión y resurrección. Ahora los textos perdidos hacen su afirmación más polémica, una afirmación que golpea a la base misma de la cristiandad. Que la sangrienta muerte de Jesús en la cruz nunca sucedió. Es un elemento fundamental de la cristiandad, la tortura y la crucifixión de Jesús, la sangrienta historia de Jesús clavado en la cruz y su cuerpo muriendo por los pecados del mundo. La información más importante que tenemos, la más confiable, la más histórica, proviene de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Los 4 textos bíblicos expresan la agonía y muerte de Cristo con desgarradores detalles. El Jesús histórico fue crucificado por los romanos. Fue algo horrible. Tenemos conocimiento de las crucifixiones y no era algo agradable. Es una historia terrible, es horrible. La violencia de la crucifixión de Cristo es innegable. Pero la idea de que Jesús sufrió y murió en la cruz para expiar los pecados de los humanos no siempre fue aceptada como evangelio. Algunos cristianos no creían que el Mesías podía morir tan vergonzosamente. Durante los primeros 300 años de la cristiandad, los relatos de la muerte de Jesús eran muy diferentes. Los escritores de la época buscaban la forma de aceptar la idea de que Jesús, el Hijo de Dios, podía ser ejecutado. Los evangelios posteriores, escritos en los siglos II y III, tratan de algo diferente. La muerte de Jesús es entendida de forma diferente o simplemente negada. Se pensaba en Jesús como alguien que no había muerto. Tal vez uno de los relatos más provocativos sea el de Basílides, un gnóstico egipcio del siglo II. Sus textos eran tan incendiarios que la mayoría fueron destruidos. La parte más controversial de su doctrina fue la idea de que Jesús no murió en la cruz. El hombre que murió era otra persona, una víctima inocente puesta ahí por el mismo Jesús. En un relato de la Biblia dice que un transeúnte ayudó a Cristo a cargar la cruz. Un hombre de Cirene, llamado Simón. Pero Basílides dice que Cristo le pone una trampa a su ayudante. Esta leyenda se encuentra en el Nuevo Testamento. Un hombre de Cirene llamado Simón ayuda a Jesús a cargar la cruz. De acuerdo con Basílides, Jesús, quien es el poderoso Hijo de Dios, hace un cambio de identidades. Mientras Simón cargaba la cruz, Simón tomó la identidad de Jesús y Jesús tomó la identidad de Simón. Un crítico de Basílides registró lo que éste había escrito. Simón estaba transformado, así creerían que él era Jesús. Fue crucificado por desconocimiento y por error, mientras Jesús, bajo la forma de Simón, estaba a un lado, riéndose de ellos. Se burla de la idea de que alguien pueda crucificarlo. Algunos creen que la versión de Basílides de la crucifixión nació de la incredulidad de que Cristo, el Mesías, pudiera morir de un modo tan horrible. Los romanos tenían al hombre equivocado. Crucificaron a Simón y Jesús no fue crucificado. Esa fue una forma de lidiar con el escándalo de la crucifixión. Decir que nunca había sucedido, que Jesús sobrevivió y vivió como el Hijo de Dios. Otros relatos sobre la muerte de Cristo parte de los textos desenterrados de Nag Hammadi, Egipto. Colocan la historia de la crucifixión más allá del límite. En una versión llamado el Apocalipsis de Pedro, Jesús desaparece de la cruz y aparece al lado del apóstol Pedro, burlándose de los romanos por su desconocimiento. Jesús se para a un lado y entonces se ríe de la estupidez de aquellos que creían que podían crucificar al Hijo de Dios. El Apocalipsis de Pedro describe la escena en detalle. El Salvador me dijo, a este en cuyas manos y pies introducen los clavos, es la parte carnal, el sustituto expuesto a la vergüenza, el que existió según su semejanza. Pero el que está a su lado es el Salvador viviente. Mira alegremente a aquellos que lo perseguían, se burla por su falta de percepción. Para algunos gnósticos, Jesús era una figura de otro mundo a quien los humanos no podían ejecutar. Quizá el horror de la crucifixión de Cristo fue algo que los antiguos escritores no pudieron soportar, y se vieron forzados a reinterpretar lo que sucedió con Jesús el último día de su vida. Otras personas creían que la forma de tratar la crucifixión era haciendo preguntas fundamentales. ¿Fue Jesús realmente crucificado o no?
¿Las primeras tradiciones lo entendieron bien o no? ¿Es posible que alguien más haya sido crucificado en lugar de Jesús? ¿Que él no haya sido crucificado? ¿Pudo Simón de Cirene haber sido crucificado en lugar de Jesús? Los expertos dicen que no. Creo que esa historia no es creíble, ni siquiera es historia. Es una idea posterior, una idea del siglo II, basada en otra forma muy diferente de entender a Jesús. Eso no es historia. Durante siglos, estas dudas sobre la historia de Cristo causaron intensas batallas de fe, amenazando la unidad de la iglesia temprana. Aquellos que creían las historias de un Jesús gnóstico, un Salvador que desafiaba las creencias cristianas ortodoxas, eran un peligro para los líderes del nuevo movimiento llamado cristianismo. Estos estudiosos heréticos no solo reescribieron la crucifixión de Jesús, también tomaron la historia más sagrada de la resurrección de Cristo. En una tranquila mañana de domingo, 3 días después de que Jesús fue crucificado, los cristianos dicen que sucedió el milagro más grande del mundo. Su Salvador se levantó de la muerte. Pero los evangelios bíblicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, difieren sobre los detalles de esa mañana. Marcos dice que habían 3 mujeres y un ángel. Mateo reporta 2 mujeres y un ángel. Lucas dice que habían 3 mujeres y 2 ángeles, mientras Juan dice que solo María Magdalena estaba en la tumba con 2 ángeles. Para aquellos que no entiendan que puede haber discrepancias en los evangelios, les sugiero un ejercicio de comparación. Tomen los 4 evangelios del Nuevo Testamento y hagan una lista de lo que cada autor dice que pasó cuando Jesús resucitó. Comparen las listas y vean si pueden reconciliarlas. Es un ejercicio muy interesante porque todos los detalles son diferentes. Uno de los textos perdidos, incluyendo el Evangelio de Pedro, fue redescubierto en 1886 en la tumba de un monje egipcio. Brinda elementos adicionales a la historia de la resurrección. Hay otro evangelio sobre la resurrección de Jesús y es bastante extraordinario. A este trabajo lo llamamos el Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro narra una historia sorprendente que estuvo perdida más de 1600 años. Jesús es sacado de su tumba por 2 gigantes. Y la cruz sale de la tumba. No sé qué estaba haciendo la cruz adentro de la tumba, pero la cruz sigue a Jesús afuera de la tumba. El texto dice que la voz de Dios retumba desde el cielo, preguntándole a Jesús si es que predica para los vivos y para los muertos. Y la cruz, que flota en el cielo, responde: sí. Tenemos a un Jesús gigante y a una cruz que habla y camina. Este es un relato estupendo. La idea es que la salvación de Jesús no solo será efectiva con los vivos, sino también con los santos que murieron antes de Jesús. Ellos también podrán salvarse por medio de la cruz de Cristo. Para los autores de estos textos, el crear estos relatos era una manera de explorar el impacto de la resurrección, que la resurrección del Hijo de Dios estaba más allá de lo comprensible. Es una historia tan grande que debía tener gigantes. A veces deben ser historias que son más grandes que la vida. A veces debe haber una historia que vaya más allá de los límites de lo que conocemos en nuestra vida diaria. Estos descabellados detalles que nos parecen tontos, creo que alguna vez impresionaron a los antiguos oyentes. Otros textos religiosos también relatan la resurrección de Cristo. Por ejemplo, el Corán, el libro sagrado del Islam, ofrece una versión de este relato cristiano. En vez de morir en la cruz y resucitar, el Corán dice que en apariencia los romanos crucificaron a Jesús, pero que estos no lo mataron.
El Corán dice que solo en apariencia Isa fue crucificado, lo que sugiere que el profeta de Dios no fue sacrificado. En el mundo islámico hay una variedad de especulaciones sobre quién pudo haber sido sacrificado realmente. Recientemente, algunos escritores alegan que Jesús solo se desmayó en la cruz, que estaba ensangrentado, pero no muerto. La idea de que Jesús no estaba muerto sugiere que debió haber estado muy mal herido, que fue colocado en la tumba y más tarde se recuperó. ¿Por qué razón pensaron los seguidores de Jesús que era un resucitado? Si un Jesús lastimado, cojeando, que apenas se puede parar, los saluda, ¿hubieran gritado ellos que Jesús era el Señor que se levantaba de la muerte? Alrededor del año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino aceptó la cristiandad. Con el poder de su nueva fe, le dio a la cristiandad un estatus legal y le pidió a los líderes de la iglesia que unificaran la historia de Jesús. Básicamente le dejó el desafío a la iglesia para que ésta actuara. Para encontrar un significado, la iglesia debía ser una especie de unidad monolítica y única. Había que encontrar los credos, encontrar las escrituras que pudieran unir a todos y empezar desde ahí. Mientras la iglesia unificaba su historia sobre Jesús, los relatos alternativos empezaron a perder fuerza y a desaparecer. No había matanzas, no había quema de libros. La iglesia simplemente no quería pagar para que esos otros evangelios fueran copiados. Podían costear los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no tenían presupuesto para el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro o el de Felipe. Por eso esos evangelios se dejaron de usar, por eso desaparecieron. Aunque se hayan perdido en el tiempo, estos relatos desconocidos de Jesús podrían enseñarnos algo. Podría haber algo escrito entre líneas. Como historiador, creo que estos textos que se han encontrado deben ser estudiados cuidadosamente. Todos son parte del tapiz de la historia. Todos contribuyen. Tal vez estos textos, algunos transmitidos a través de relatos, algunos escondidos cuidadosamente hace mucho tiempo, puedan de algún modo iluminarnos con su propia forma de verdad. Ya sea la verdad de la gente que los escribió, de la época en la que esa gente vivió, o de la religión que esperaban crear. Esto va para todos esos mitos posteriores. No necesitamos un suplemento, un duplicado o una amplificación. Simplemente necesitamos entender la obra maestra original. Entender esa obra maestra, la Biblia, parece que era lo que intentaban estos autores, mostrando a un Jesús niño, aunque fuera un niño malicioso. Tomaron los evangelios bíblicos e intentaron llenar los huecos. Al representar a un Jesús poco convencional, los gnósticos y otros escritores en los siglos II y III intentaban conectarse con Jesús a su manera. El hecho es que entender que había mucha gente que intentaba llegar a la verdad o las verdades, que eran personas de buena fe, que estaban escribiendo textos y explorando las posibilidades, nos permite aceptar más el hecho de que todos esos textos deben ser leídos con interés y con aprecio. ¿Y si hay que aprender algo de estos controvertidos relatos? Quizá simplemente que la fe y la cristiandad siempre desatarán opiniones diversas y apasionadas. Si reconocemos que desde el principio la cristiandad era sorprendentemente diversa, eso debía hacernos tolerantes a la diversidad y no intolerantes. El entender las lecciones que recogen estos misteriosos textos no es cosa fácil. Creo que la gente común no tiene otra opción más que estudiar, tomar algunas clases, leer buenos libros y hablar con personas que sepan del tema. Pero eso es fácil de decir y difícil de llevar a cabo.
Interpretar las historias de los textos perdidos puede ser cuestión de aprendizaje y fe. Pero una cosa es clara, los autores de estos relatos deseaban contarnos su propia versión de la historia de Jesús. Sus relatos continúan sorprendiendo y confundiendo a aquellos que los leen. De algún modo, el trabajo de estos antiguos escribas aún podría desafiar creencias básicas del cristianismo, así como lo hicieron hace tanto tiempo. Los libros están escritos en idioma copto, posiblemente copias de traducciones en griego antiguo. La datación por radiocarbono coloca estos documentos entre los siglos III y IV. Su autenticidad no está en discusión. Es lo que está escrito en los documentos lo que crea controversia. Se conocen como los manuscritos de Nag Hammadi, y quizás sean uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. En el Cairo, expertos en religión y arqueólogos descifran los textos minuciosamente, un proceso que continúa hasta hoy en día. Entre más saben sobre los documentos, más se sorprenden. Los manuscritos de Nag Hammadi, junto con historias de otros textos antiguos, describen un sistema de creencia muy diferente al de la cristiandad ortodoxa. Historias insólitas sobre Jesús, historias sobre una adolescencia y una juventud desenfrenadas, incluso historias que representan una posible relación con una mujer. Estos manuscritos ofrecen un nuevo y sorprendente aspecto sobre la vida de Jesús, desafiando preceptos antiguos y básicos de la Iglesia. No les interesa contarnos sobre Jesús, el personaje histórico. Les interesa más contarnos sobre cómo pensaban que era Jesús, la trascendencia de Jesús. Y Jesús es más un filósofo, un revelador de sabiduría, no el rabí, profeta o salvador que conocieron sus contemporáneos. Los manuscritos de Nag Hammadi son solo algunos de los textos no canónicos llenos de sorprendentes afirmaciones. Comenzando con el nacimiento de Cristo. Un manuscrito se llama El Protoevangelio de Santiago, una colección de historias transmitidas a través de siglos. Reescribe la historia del nacimiento para enfatizar la pobreza de Jesús, la castidad de María y la maravilla del nacimiento del Hijo de Dios. Por ejemplo, Jesús no nació en un establo, sino en una cueva. Y su padre, José, era un frágil anciano con varios hijos de una esposa anterior. La edad tan avanzada de José garantiza que María permanezca virgen. El efecto de volver a contar la historia de esa manera, con José tan anciano, casado previamente y con hijos, permite que María permanezca pura y que José esté todavía más alejado de María. José permanece en la historia, pero no se mete a la cama de María. En esta historia, antes de que lleguen a Belén, María va a dar a luz, y lo va a hacer en la cueva. Pero José no quiere ayudar en el parto, así que corre a buscar a una partera. Y cuando lo hace, de pronto presencia un milagro. En el Protoevangelio de Santiago, José dice: Vi las nubes sorprendido, y las aves del cielo se detenían en medio de su vuelo. Vi hacia el suelo, es una de las historias más sagradas de la humanidad. Es la historia de Jesucristo. Más de 2 millones la veneran como la verdad del Evangelio. Pero,
¿Y si no conocemos toda la historia? ¿Y si más información sobre la vida de Cristo estuvo enterrada durante siglos? Una serie de extraños manuscritos han sido desenterrados, y estos podrían darnos una imagen de Jesús completamente diferente. Un Jesús inclinado al deseo, un Jesús capaz de odiar, un Jesús dispuesto a matar. ¿Por qué querrían los cristianos mostrar a un Jesús violento que asesinaba gente? ¿Quién escribió estas escandalosas historias? ¿Y nos dicen estas algo sobre la vida de Jesús? ¿En dónde enseñó Jesús esto? ¿De dónde salió esto? Es hora de explorar el significado de estos sorprendentes documentos, de descubrir qué se puede aprender de estos antiguos textos y de averiguar si la descripción bíblica de Jesús está incompleta. La vida secreta de Jesús. La cristiandad es la religión más grande y organizada de la tierra. 1 de cada 3 personas es miembro. Sus iglesias se encuentran en todos los continentes, incluso en la Antártica, y su legado se remonta a hace 2000 años. Y vi una mesa puesta, y había gente sentada alrededor. Sus manos estaban sobre la mesa, pero no se movían para comer. Tenían la cara levantada. José encuentra la partera y la lleva con él a la cueva. Pero el niño ya había nacido. Y ven al niño que camina hacia su madre. El protoevangelio afirma que el recién nacido Jesús camina hacia su madre y comienza a amamantarse. Es una historia que sorprende a muchos estudiosos, pero para otros el protoevangelio ayuda a aclarar las dudas sobre el primer día de Cristo. De cualquier manera, un mensaje del Evangelio es claro: intentar entender los poderes de Cristo, incluso de niño, podría desafiar toda lógica. Estos textos intrigan a muchos estudiosos. Algunos ven estas historias como eslabones perdidos que intentan representar a un Jesucristo más místico. Para otros, son cuentos que dicen más sobre sus autores que sobre el Jesús histórico. Pero las preguntas continúan persiguiendo a los estudiosos de la Biblia. ¿Por qué fueron escritas estas historias y por quién? Al comienzo del siglo XXI, muchos expertos creen que ellos reflejaron el caótico ambiente en el que nació la cristiandad. En los siglos II y III, probablemente cada cristiano tenía una opinión sobre Jesús de Nazaret. Estas otras historias, ya sean realidad o ficción, pudieron ser el medio por el cual la gente aceptó a Jesucristo, el hombre, el profeta, el Hijo. La historia se encuentra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La cristiandad ve estos textos como las primeras y más fieles representaciones de la vida de Jesús. Pero, ¿y si hay más? ¿Y si algo se quedó sin contar? Algo considerado tan escandaloso que fue denunciado como blasfemo por la Iglesia primera. Varios de estos evangelios han sido encontrados y muestran una imagen inesperada de Jesús. Los autores de estos manuscritos eran escribas desconocidos que trabajaron en los 3 siglos posteriores a la muerte de Jesús, posiblemente promoviendo sus propias versiones de la cristiandad. Sus evangelios fueron considerados heréticos, pero alguien creyó que valía la pena guardarlos. Al sur de Egipto, alguien, posiblemente monjes del lugar, envolvió los textos en piel, los metió en un jarro de barro y los enterró muy profundo en el desierto. Quizá pensaron que algún día, de algún modo, los escritos verían la luz del día. Y más de 1600 años después, así fue. En 1945, un granjero que buscaba fertilizante hace un descubrimiento sorprendente. El jarro de barro con las otras historias sobre Jesús.